Pude notar que luego de la reunión entre los dos presidentes, saliente y el entrante, salió un anuncio que al menos yo me enteré por un Twitter de Carlos Vera, mencionaba que la posesión del presidente sería el 25 de noviembre y de los asambleístas el 15 de noviembre, cuando hasta ese momento, hasta el día martes que se reunieron, todos los anuncios, y alguien ya lo había dicho, que sería en diciembre la posesión tanto de la asamblea como de los presidentes. Parece que luego de esa reunión creyeron que es conveniente que el traspaso del mando sea lo más pronto posible, porque hay un vacío en la ley, ¿no? La ley no establece en estas circunstancias de una muerte cruzada cuáles son los tiempos, ni siquiera de segunda vuelta y de ya posesión de nuevas autoridades. Estamos sujetos realmente a lo que decida el Consejo Electoral. Supongo que habrá habido alguna gestión ante el Consejo Electoral de los presidentes y para que esto sea acortado el tiempo. Y ayer le escuché también a la presidenta del Consejo Electoral en una entrevista televisiva que mencionaba que podría ser el 25 de noviembre la de los presidentes, pero claro, ella aclaraba, sujeto a que no hayan recursos de apelación, de revisión, de impugnación, que eso ya no depende de ella ni de nadie, sino de algún ser humano en el país que pueda presentar un recurso de impugnación. Eso alargaría los tiempos. Pero como todo ha sido claro, quienes no ganaron las elecciones han reconocido ya los resultados. Creo que para el país entero está claro quienes han ganado, tanto de presidente de la República como de asambleístas. Suponemos que no habrán recursos de impugnación que alarguen el proceso. Por eso es que también ya anteayer tuve una llamada que me convocaban ya inicialmente vía telefónica. Entiendo que me harán llegar hoy día la convocatoria formal, oficial, que el próximo martes 24 de octubre nos van a entregar ya las credenciales a todos los asambleístas provinciales, cuando eso se había anunciado que se efectuaría, me parece que era el 8, el 10 de diciembre. Entonces sí, están los tiempos, se han acortado, vamos a recibir las credenciales se van ajustando, el día martes en la tarde. Porque se van ajustando, digo, porque de todas maneras oficialmente veo que no hay nada, solo se van ajustando. Y no puede haber nada, no puede haber nada oficial porque está sujeto, depende de la presentación de algún recurso de impugnación o revisión. Si no hay ningún recurso de apelación, de impugnación, de revisión, si es que no lo hay, se anunció que la entrega de credenciales del binomio presidencial sería el 15 de noviembre, de modo que su posesión se puede realizar, decía, el 25 de noviembre sería la posesión del nuevo presidente, y como ha sido costumbre, la Asamblea Nacional tiene que abrir sus actividades 10 días antes para que elija a sus autoridades y poderlo recibir al presidente a su posesión el 25 de noviembre. Eso querría decir que la asamblea se podría estar instalando el 15 de noviembre. Entonces sí, en efecto ya se están manteniendo reuniones, al menos yo le había comentado a usted la vez pasada, ya la bancada que ganamos con el movimiento o con la alianza Actuemos, sí, nos hemos reunido ya un par de veces, esta semana fue tercera vez que nos reunimos, estamos intentando que se pueda completar el número de asambleístas que permita conformar una bancada. La bancada se conforma con el 10% de asambleístas de la asamblea, es decir, 14. Necesitamos 14. Somos nosotros originalmente 8. Hay 2 asambleístas que ya se han unido a nuestra bancada. Son asambleístas que salieron con movimientos independientes. De Pastaza el uno y de Sucumbíos el otro, son amigos míos, son ex prefectos, fueron mis colegas prefectos. Jaime Guevara de Pastaza, Amado Chávez de Sucumbíos se han unido ya, fueron invitados, han aceptado con mucho gusto el integrarse a nuestro grupo. Somos 10. Está también con nosotros, ha estado ya en un par de reuniones el expresidente Lucio Gutiérrez. Ahí no sabemos qué pase porque hay unos 2 más de Sociedad Patriótica que no han asomado, aun cuando han sido invitados. Y hay unos asambleístas más que quienes está conversando. Lo que estamos intentando es nosotros formar una bancada, ¿no? Y de esa manera pues tener acceso a un espacio en el CAL,
tener un poquito más de fuerza, ¿no?, al momento de presentar proyectos de ley o iniciativas. El presidente tiene también un grupo, ya un bloque, es decir, no vamos a decir bancada, voy a referirme a un bloque solamente como por decir, tiene un grupo fuerte porque los que van a salir de la Revolución Ciudadana, ¿a dónde van a ir? ¿Cómo se van a organizar en torno a la línea del presidente de la República? Sí, suele pasar, ¿no?, que quienes por alguna razón se distancian del movimiento con el cual fueron electos, suelen acercarse al partido de gobierno. Siempre hay. El gobierno tiene un buen número de asambleístas ya definidos, ¿o no? Originalmente son 14, digamos, de los que fueron electos por ese partido son 14, y seguramente van a sumar algunos más, como los que usted menciona, algunos que empiezan a distanciarse de sus bancadas, otros llegan con movimientos independientes o alianzas que les da cierta libertad. Ahí ya veremos, ¿no? Eso se verá en los próximos días. Posiblemente la bancada finalmente de ADN, que será unos 20 quizás, es posible, pero de todas maneras siempre van a ser un número insuficiente, y tienen que ellos mismos elaborar su estrategia, ¿no? Porque ¿qué quiere decir estrategia ahí? Para conformar una mayoría, ellos son los primeros interesados, suele ser también, ¿no?, que el gobierno es el que primero se interesa en tener un grupo que apoye sus iniciativas en la Asamblea, que no le genere bloqueos, como pasó efectivamente con el presidente Lasso. Y la estrategia ahí es dar cargos a los asambleístas. Conversar. La mayoría es así, porque hay uno, por ejemplo, me parece que es el de Galápagos, de la Revolución, que dice: yo me voy con el gobierno. Y obviamente ese no se va gratis, pues manejará la provincia. Yo creo que yo creo que hay que desmitificar, ¿no?, estas teorías y decir son acuerdos, y los acuerdos significa, bueno, quiero asumir responsabilidades, me interesa también tener ciertos espacios. Lo importante es que se hagan sobre la mesa. ¿Ya? Que la gente comprenda que la política, como cualquier actividad de la vida cotidiana, también es un proceso de negociación legítima, conversaciones, acuerdos que permitan al gobierno tener cierta tranquilidad. Mire lo que acaba de pasar con el gobierno. Lo que ha pasado con el gobierno saliente quizás es un buen ejemplo de a dónde se llegan cuando no se alcanzan acuerdos. Finalmente se llegó a un estado de bloqueo absoluto, a un estado de ira política iracunda, y había ya un grupo fuerte en la Asamblea cuyo objetivo central era destituir al presidente de la República. Lo cual no está bien, ¿no? Por supuesto. Pero también está bien, entonces de pronto es un mérito para el gobierno que sale. Es decir, yo me quedé sin gente, no negocié, no claudiqué, no cedí ante las presiones para la impunidad, puede ser bueno también eso, reconocerle en el futuro, ¿no? Sí, yo coincido con usted. Yo creo que es un tema destacado, pero preguntémonos si eso es bueno para el país, esto de estar a cada rato en elecciones. Va también generando un hastío de la población. No pueden conversar, no pueden ponerse de acuerdo, y nosotros ¿qué? Al final lo que tiene que estar detrás de cada decisión es la gente a la que estamos representando. Yo no puedo olvidar todo lo que la gente nos dice en las calles. Por Dios, dejen de preocuparse de ustedes, preocúpense de nosotros, del pueblo. El pueblo necesita el apoyo de los políticos, y tiene razón. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene nuestro pueblo? Nuestro pueblo lo que aspira es tener, bueno, primero un tema de seguridad, que es algo que en los últimos años se ha ahondado, se ha profundizado, se ha agravado en el país, la inseguridad, la violencia, y luego obviamente la economía, ¿no? Es decir, que la gente pueda encontrar oportunidades laborales en su tierra, en su país. La gente desesperada. Bueno, eso es universal, o sea, es primaria en nuestro país, es una necesidad primaria, el empleo. Pero si ahorita rato le dice a la gente de Loja, ¿qué es lo que quieren ustedes? Agua, le van a decir. No, que no hay agua en la mayoría de los barrios. Y se gastaron como 70 millones de dólares y no se resolvió el problema. Entonces, por ejemplo, esa es una impunidad flagrante, purita, clarita,
seguramente entrará en el peculado más puro, pero yo digo más bien en la impunidad. Nadie responde, nos han perjudicado por todo, o sea, no es por falta de plata, sino por falta de fiscalización. Y así, pero bueno, para no perder de la conversación, pues usted apuntaba que son negociaciones. Eso significa que nadie diga nada cuando usted negocie también su posición política allá para beneficiar a la provincia de Loja. Sí, claro, obviamente el pueblo de Loja lo que quisiera es que sus representantes puedan obtener el mejor y el mayor apoyo posible a los problemas de la provincia. Y si eso puede estar en una mesa de conversaciones, pues en buena hora, eso, repito, es legítimo. Hay gente que a veces sataniza las cosas. Yo creo que con que lo hablemos con transparencia, a la luz del día, no debería. ¿A dónde le ha puesto el ojo usted aquí? No le he puesto nada. A ver, yo le voy a decir una cosa, doctor, y creo que le dije la vez pasada. Yo creo que hay que tener claridad sobre cuando uno dice claridad, me refiero a tener la capacidad para mirar el futuro, ¿no? Yo he tratado de ser siempre responsable en mi vida, y ser responsable es mirar las consecuencias de lo que uno hace el día de hoy. Entonces, doctor Aponte, en un año y poquito más, tenemos otra vez que ir a las urnas. No se olvide, yo lo veo clarísimo. Sí, sí, ¿Qué estamos ahora? Octubre, ya mismo noviembre, digamos. En febrero hay que estar votando otra vez por un nuevo presidente y por nuevos asambleístas. Entiendo que el Consejo... ¿Cómo en febrero? En febrero del 2025. Ah, ya. Y en febrero a lo mejor por una consulta. Y en febrero del 2024, más allá de la consulta, bueno, ya veremos de eso. Que también son urnas. Sí, otra vez a las urnas. Pero en febrero del 2024 y aquí a 4 meses, entiendo yo, el Consejo Nacional Electoral estará convocando ya a las nuevas elecciones del 2025. En junio, en julio tienen que hacerse ya las primarias, empezar a ver los candidatos, los partidos van a estarse moviendo en términos de electorales, buscando candidatos. Es verdad. Creo que en agosto se cierran inscripciones de candidatos, tenemos ya los candidatos definidos en agosto y arrancará la campaña. O sea, tácitamente ya está la campaña. El presidente nuevo ni siquiera se posiciona y la campaña ya ha arrancado para asambleístas, para el presidente. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ese es un deporte que ya lo hemos adquirido nosotros, somos cracks en eso. Entonces, no hay problema, pero de todas maneras le preguntaba. Déjeme terminar, porque yo lo quiero decir que es lo que a mí más me preocupa y cuál es el centro de mi atención es doctor, mi país, doctor. Y eso lo dicen todos, ya no hay problema. Pues sí, seguramente, pero yo sí tengo, a ver, doctor, al menos yo sí tengo absolutamente claro los riesgos que corre nuestro país, que tiene el Ecuador, de convertirse en un modelo irreversible, depredador, que solo causa miseria y pobreza y del cual no se retorna nunca, ¿no? Me refiero al modelo que está instaurado en Cuba, me refiero al modelo que rige en Venezuela, pero ya lo estamos alejando. Me refiero al modelo que vive en Nicaragua. Bueno, al menos en estas elecciones ya pero no quiere decir que estemos alejados de ese peligro. Absolutamente. ¿Por qué se preocupa tan lejos? Preocúpese más bien de las carreteras que están lejos. También. Es que está muy lejos eso. De todas maneras, empezar a capturarnos, ¿a dónde apunto? Y yo le estoy contestando. Solamente déjeme terminar la idea. Yo creo, doctor, que si hay algo que yo destaco en un ser humano, y al menos trato que esa sea mi característica, es ser responsable. Y la responsabilidad significa mirar el futuro. Tenemos elecciones a 14 meses, doctor Aponte. Tenemos elecciones de aquí a 14 meses. Y el Ecuador sigue con el riesgo de caer en ese modelo totalitario, irreversible, perpetuo. Pues si se está yendo. Déjeme terminar, no sea malito. Entonces, si yo veo que ese peligro hay en 14 meses, ¿qué es lo que puede pasar, doctor? A ver, ahora voy al gobierno, a Daniel Noboa. Si a Daniel Noboa le va mal, si él fracasa, si él decepciona a la gente, ese será el caldo de cultivo para que el correísmo pueda ganar la siguiente elección. Pues claro, nos dirán
Fracasó Moreno, fracasó Lazo, ahora Noboa, ahora sí nos toca a nosotros. Y se quedarán para siempre en el poder, doctor. Y ahí estaremos sudando lágrimas, ahí estaremos realmente arrepentidos de no haber hecho lo que teníamos que hacer en su momento. Entonces, creo que la única manera de que eso no ocurra es que al gobierno que acaba de ganar le vaya bien, sea un gobierno exitoso, sea un gobierno que se gane la confianza del país. Lo que todos deseamos. Y entonces, porque obviamente el gobierno, y muchos asambleístas, no sé si todos, pero muchos de los que hoy han sido electos, van a buscar una reelección, lo cual es natural, porque es un periodo de apenas 18 meses. Entonces es natural que el presidente, el asambleísta, van a buscar una reelección. Y no hay que esconder tampoco esas cosas. Entonces, yo lo que quiero es que le vaya bien. Y nosotros, eso ya lo sabemos, yo lo he conversado en la bancada. ¿Qué cargos quiere? Es que eso es lo que usted quiere preguntar. Y yo le digo, no me interesan los cargos, sino que le vaya bien al gobierno. Para mí la prioridad a uno es que le vaya bien al gobierno. Y la prioridad a dos es... a uno es que nuestra provincia sea mejor atendida. Hay proyectos que están en marcha, de los cuales hay que preocuparse y que salgan adelante. ¿Cuáles me va a decir usted principalmente? Principalmente tenemos la vía Loja-Catamayo, los proyectos de generación eléctrica, eólicos, solares, que son temas que aportan al desarrollo de Loja y que deben generar nuestra mayor atención. El asunto es que a Lazo le pudo haber ido bien de no haber sido por una asamblea sediciosa. Entonces el gobierno le fue mal. Dice, ellos no dejan gobernar y dicen el gobierno no vale, no puede. Y ya, totalmente. Sí. Entonces esta asamblea podría repetir lo mismo. Se preparan para negociar con el gobierno. No les dan lo que quieren, entonces este gobierno no vale, gobierno no sirve. Entonces todo dañan en la asamblea, o sea, le meten la zancadilla, las rémoras están en la asamblea, y ese es el problema, ingeniero. No, permítame discrepar con usted, doctor. Si bien tener una asamblea como la que terminó es indignante y vergonzoso, ¿sí? Pero yo creo que el principal problema que ha tenido el gobierno que termina y tiene el gobierno que entra, doctor, es la situación económica, la situación fiscal del gobierno. Su gobierno, no se olvide. Sí, el que está terminando y el que va a ingresar. Sí, el que termina es su gobierno. Tienen ese problema. Ya, ¿sabe por qué? Y aquí donde la gente dice, es que ya Correa ya no está 6 años y le siguen echando la culpa. Es que él dejó al país en una situación que toma por lo menos 20 años recuperarse. Por lo menos 20 años, doctor. Por lo menos. Yo recuerdo que yo tengo un poquito más de años, ¿no?, que la mayoría de quienes nos escuchan seguramente. Sí, yo recuerdo la famosa dictadura militar del 70-79, que también le dejó al Ecuador endeudado hasta la médula, ¿no? Como había petróleo, entonces éramos fácilmente sujetos de crédito. Claro, ¿no? Y usted recuerde cómo creció, es que hay que leer un poco y saber la historia, cómo creció la deuda a niveles también estratosféricos para ese momento. Exponenciales, y el Ecuador recuperó la democracia en el 79, doctor, y al país le tomó unos 25 años tener niveles bajos de endeudamiento, cuando llegó Correa, desde el 79 hasta el 2006. Son 27 años. O sea, Correa recibió la mesa tendida, servida y... El nivel de endeudamiento que tenía el Ecuador en el 2007, que él asumió, era de 8.000 millones de dólares, ¿no? De apenas 8.000 millones. Y sin embargo la gente se alarmaba. Se alarmaba. Ya eran niveles bajos, ya no era un problema. ¿Se acuerda que en Quito habían estas pantallas que decían ponían una madre, una mujer embarazada y decían, cada esta que está por nacer le debe tanto al país? Y con esas cifras que usted dice, y con esas cifras. Correa entregó el país con una deuda de 70.000 millones de dólares. Y muchas de ellas queriendo engañarnos a todos los ecuatorianos diciendo que no era tanto la deuda. Entonces no contabilizaban como endeudamiento el petróleo prevendido, no lo contabilizaron, usted sabe, lo cual es una patraña, ¿no? O sea, es una farsa, ¿no? No contabilizar el petróleo
prevendido no haberlo contabilizado como deuda, porque ellos mismos se pusieron un límite en la ley orgánica de finanzas públicas, el Código Orgánico de Finanzas Públicas, que se aprobó cuando yo fui asambleísta, en el periodo 2009-2013, y que yo debatí ese tema. Les dije, ¿por qué ponen un nivel tan alto de techo de endeudamiento público? Pusieron 40%. Yo peleaba para que máximo se ponga un 30%. Pusieron 40% del PIB. Vamos a decir, en números redondos del PIB está más o menos 100.000 millones de dólares. 40% del PIB significa 40.000 millones de dólares. Números más o números menos. Pero ellos entregaron el país en el 2017 a Lenín Moreno, le entregaron con una deuda pública bien contabilizada, correctamente contabilizada, de 70.000 millones de dólares, ¿no? Y queriendo esconderla en el discurso, diciendo que ese no es el nivel de la deuda, porque no se contabilizaban, repito, las preventas de petróleo o todo lo que quedaron debiendo a contratistas, a proveedores que no les pagaban, todo lo que nos debían, me acuerdo, a los GATS, que no nos pagaban, sí, claro, 3, 4 meses. Es ahí donde se cabrea Lenin, pues, si dice... Exactamente. Claro, pues cualquiera dice, mira, estos son mis compañeros, lo que me dejan esto. Le dijeron que le dejaban con la mesa tendida y él descubre que la deuda era mucho más alta de lo que le decían que estaba a los niveles de deuda. Estaba en 70.000 millones de dólares. Hoy entiendo que está alrededor de 55.000 millones, ha ido bajando, pero los gobiernos que bajan el nivel de endeudamiento se queman, se desgastan, porque no tienen recursos para hacer lo que la gente demanda, obra pública, por ejemplo, ¿no? Por eso le digo que el problema... Y adoptar medidas económicas duras, que ese es el punto, es lo que a nadie le gusta. Entonces... subsidios al combustible, que nadie tope eso. Al gas, que nadie me tope eso, pero que me den buenas carreteras, buenos hospitales y todo. Ese es un problema. Y ese es el problema que tiene el país, de solamente exigir derechos sin asumir obligaciones. Esa conversación yo lo oía de aquí cuando recién comenzaba en la política. Pues eso me cayó bien este hombre cuando recién comenzó. Decía que el que dice la verdad pierde totalmente. Porque al pueblo hay que decirle eso, pero si le dicen eso pierde. Y esa es la verdad. Y ahora se lo quieren bajar de la mezcla de experiencia y juventud. A cualquiera le permiten menos a Dají. Y entonces ya lo están estigmatizando ahí. Sí. Y así funciona. Entonces vamos a ver cómo se manejan ustedes. Y obviamente, doctor, para el gobierno no va a ser ni de lejos el momento ni siquiera para plantearse la posibilidad de reordenar la economía, tomar ciertas decisiones que pueden ser... Porque querrá ir a la reelección. Porque tiene que buscar la reelección. Entonces tiene que dejar ahí las aguas quietas. Entonces va a ser un año que no se pueda mover mucho. O sea, y ese va a ser un problema grave. O sea, va a andar en puntillas. Entonces por eso le decía que para mí, sin desconocer que la Asamblea no puede ser lo vergonzosa que es la que terminó, pero el problema serio del Ecuador... Tendrán cuidado con esa, ¿no? El problema más serio del Ecuador es la situación fiscal. Es un problema realmente grave, del cual no es fácil encontrarle una solución, porque tenemos cada año un déficit enorme. Entonces hay que tomar decisiones de allí, pero eso hay que dejarlo un poquito para más adelante. Pienso que el gobierno tiene que concentrarse, diría yo, mucho en el tema de la inseguridad. Si logra enfrentar este problema, si logra tener buenos resultados, creo que eso le va a generar un importante apoyo de cara a las próximas elecciones. Entonces yo creo que la Asamblea tiene que ser responsable, y la Asamblea, lejos de estar buscando intereses personales, lejos de enfrascarse en esa obsesión, la Asamblea tiene que decir: señores, aquí primero el país, primero nuestra gente, la gente a la que estamos representando, la gente que nos eligió. Preocupémonos por devolver ciertos niveles de seguridad al Ecuador, tratemos de mejorar el manejo fiscal, la economía, porque es lo que necesita realmente la población. Entonces, de lo que lo escucho ahí, todos seguramente podemos colegir que usted ni sueña con ser director del partido ADN, del gobierno, porque ese partido, así el gobierno se puede quemar rápido. ¿Qué dice eso, doctor? Yo no sé, ¿por qué dicen eso? Porque no tienen nada que decir. No tienen nada que decir. Sí. Es que es la verdad, pues, sí. ¿Por qué dicen eso? Sí. Ustedes mienten totalmente. Pero por supuesto, totalmente, doctor, pero 100%. Pero a usted le inventan ese tipo de cosas. Pero son los políticos.
Sí. Los políticos son los que le inventan, andan pensando en usted que va a ser el presidente de ADN, que ya viene con los cargos, que ya... ¿Qué es eso? ¿Por qué le inventan esas cosas a usted? O sea, ah, piensa mal y acertarás, suele decir. Hay alguien de que le encanta adivinar, ¿no? Y decir, no ven, yo sí dije, yo les dije, yo sí para les después dije. sacar pecho de que yo sí les Yo dije. sí les dije. Entonces es un grupillo, es un grupito que pasa, Sedicioso. seguramente no tienen mayor ocupación, ¿no? Entonces sediciosamente pasan pensando, ver cómo atacan, cómo enfrentan. No les gusta que les hayamos ganado varias veces las elecciones, entonces su obsesión es destruir a aquel que ha sido exitoso en el mundo de la política, a como dé lugar. Bueno, está de mandarles una foto para que calmen un poco su obsesión, ¿no? ¿La foto de qué? ¿Del carnero? Claro, una fotito, porque pasan pensando en lo que yo voy a hacer, en lo que haré, y pasan todo el tiempo especulando. Claro, en vez de pasar pensando qué hará este hombre con las carreteras que están jodidas, bloqueadas. Eso sí me preocupa a mí. Claro. Eso sí me preocupa a mí. ¿A usted le preocupa? Pero por supuesto. Claro, eso es lo que nos debe preocupar. Y sobre todo, doctor, estamos preocupados en tanto en estas banalidades, perdóneme. Los problemas de fondo de los países que tenemos que enfrentar son, yo le dije alguna vez a usted, es cómo está la competitividad del Ecuador, cómo están los niveles de productividad del país. Lo único que nos va a sacar adelante, lo único que nos va a dar de comer como país, que nos va a embarcar en el progreso, es la mayor producción, las mayores exportaciones, el competir en el mundo entero. De eso es lo que tenemos que estar preocupados, doctor. Hay que leer un poquito. Yo una vez, no sé, usted debe haber leído, usted un gran lector, ¿no? Hay un libro buenísimo que yo lo terminé de leer hace algún tiempo, se llama Cuentos Chinos, de Andrés Oppenheimer. Sí. Que es interesantísimo. Habla de los japoneses. Y que nos cuenta cómo de China, habla del desarrollo de China y de la obsesión que tiene el gobierno de China. Habla de Irlanda, ¿no? Del desarrollo de Irlanda, que es impresionante, ¿no? Como un país que estaba pauperizado, como muchos de los países latinoamericanos, alcanzó en un periodo de 17 años el primer mundo, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué tipo de acuerdo lograron con los sindicatos para tomar medidas que aumenten los niveles de productividad del país? Eso debería ser nuestra mayor preocupación. Puede ser que este presidente, hablando usted, ¿con cuánto de déficit le dejó al gobierno provincial usted? No, ninguno, cero. O sea, a ver, el déficit significaría... Diga la verdad. No, pues, por eso, yo le estoy preguntando. ¿El déficit qué significaría? Yo le estoy preguntando, no le estoy discutiendo nada, si lo dejó con cuánto de porcentaje, no, nada, le estoy preguntando nada más. ¿Lo dejó con déficit al gobierno? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Todo pagado, todo al día, todo saneado? Es que habría que empezar a definir qué entiende usted con todo pagado, todo saneado. No, pues lo que corresponde al presupuesto, con que usted haya, y lo que está comprometido está financiado. Eso es dejar las cuentas claras. Sí, por supuesto. Ya, pero entonces por supuesto, no hay nada de déficit. Cero déficit, pero cero. ¿Ya? Iniciamos... O sea, que no se queje el actual prefecto de que lo ha dejado con dificultades económicas, ¿no? Porque usted dice que es cero. Pero yo quisiera que tengamos claro cuál es la explicación, cuál es de la palabra déficit. No vaya a ser que queden imaginando que son otras cosas. Déficit es cuando los gastos son más altos que los ingresos. Y eso no existe en el gobierno provincial de Loja. Porque hay de ninguna manera. El gobierno provincial de Loja sí... la apertura que nos dio el gobierno en el último, después de la pandemia, nos abrió fuentes de financiamiento y aún tiene capacidad de endeudamiento el actual gobierno provincial de Loja. Yo pude saqué todo lo que tenía. Primero fue un crédito de 15 millones, después me ofrecieron 16 millones, de los 16 ocupé 11, ¿no? Entonces, pero el otro estaba ya aprobado, un crédito de 5 millones más para la vía Sauce Norte o la Margen Villa. Entonces, esos 31 millones que yo pude sacar, 15 primero y 16 después, esa es la deuda que tiene más o menos el gobierno provincial de Loja, 31 millones de dólares. Pero, ¿cuánto es del servicio de la deuda? A 10 años significaría usted 3 años anuales de amortización, tasa de interés de 8%,
son unos 5.400.000, es lo que seguramente tiene que destinar anualmente para pago de deuda. ¿Cuál es el presupuesto del gobierno provincial de Loja? Es más o menos 35 millones de dólares. De 35 millones, para servir la deuda, tiene que abonar 5 millones. ¿Cuál es el gasto corriente, el gasto administrativo del gobierno provincial de Loja? Serán 10 millones, entonces 5 de deuda, más 10 de gasto corriente, 12 de gasto corriente, si quiere 17 millones, póngale 20 millones, entre servicio de la deuda y gastos administrativos, 20 millones. Ingresos del gobierno provincial, 35 millones. Así de simple, doctor. Ahí está, ya. No, que quede claro nada más eso, porque no le había preguntado en las entrevistas anteriores cómo quedaba, porque me estaba acordando de Lenin, ¿no? No vaya a ser que el actual prefecto diga que no le ha dejado la mesa servida y que... Pero además con una diferencia abismal, ¿no? Frente al Claro. tema de Correa y Lenin. La deuda que se adquirió toda fue para hacer obra, toda, 100% para hacer obra, no como el caso de Correa, que empezó a adquirir deuda para gasto corriente, lo cual es un crimen, ¿no? Para pagar los valores mensuales del gasto corriente. Ese es el otro drama, es el otro enorme problema que se creó en ese gobierno, que el gasto público, doctora Ponte, el gasto público del Estado en el año 2007 era 20% del PIB. 20% del PIB. ¿Sabe a cuánto elevó el gasto público del gobierno de Correa? Al 40% del PIB, es decir, 40.000 millones al año. Eso es un crimen sobre los más pobres, es un crimen sobre la sociedad, sobre la población de un país. Eso es algo que nunca se debió haber hecho y eso es lo que le tiene ahogado a cualquier gobierno, al de Moreno, al de Lasso y hoy al de Daniel Noboa. Rápido, ¿aspira a la presidencia de alguna comisión? La de... Sí, claro, eso uno siempre aspira, pero vamos a ver, ¿no? O sea, uno debe entender que ¿Cuál hay... le gusta? ¿La misma que ocupó alguna vez o no? Hay varias, ¿no? No, yo no ocupé nunca una ¿No? presidencia. Nunca ocupé una presidencia de ¿Pero qué comisión. fue en la de economía? Pero nunca fui presidente, nunca. ¿Qué fue ahí? ¿Vocal? ¿Vicepresidente? ¿Qué fue? No, Pero destacaba fue ahí miembro, en- pero fue cuando fui diputado. Eso fue en el año 2000. De eso estoy hablando. Pues, Sí, hace más de 20 años. Yo he sido miembro de la Comisión de Descentralización. Yo fui miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor. En algún momento estuve en la Comisión de Régimen Económico. Ese es. Sí, ese. sí. Porque esa es una comisión que a mí, en la que mejor me siento, porque yo conozco mucho de economía, de finanzas, de administración, entonces es donde más puedo aportar. Pero hay la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que es una comisión también muy interesante, porque yo he pasado algún año en la prefectura, quiero hacer algunos cambios de allí también, al COTAD, por ejemplo. Este tema de la reforma que yo impulsé, que yo descubrí, que es la mala distribución de recursos a las prefecturas del país. Hay que darle un seguimiento también a ese tema para que finalmente se concrete y pueda tener algunos recursos adicionales la prefectura de Loja en particular. Así que son parte de conversaciones en las que ya ojalá podamos tener un buen espacio en la Asamblea. Gracias, ingeniero. El ingeniero Rafael Dávila.